estamos mirando, hermanos, acá que la palabra justificación se encuentra en este texto. Dios, ¿verdad? El Padre como el que bendice, como el que derrama bendición, el que se mira como el principio, ¿verdad? Del mover de Dios en el mundo. Dice que por medio de Él, ¿verdad? Más estáis, dice aquí, más por Él, dice acá, por Dios estáis vosotros en Cristo, su Hijo, el cual nos ha sido hecho, dice acá, por Dios sabiduría, ¿verdad? Eso que significa que Él nos ha dado entendimiento. La sabiduría viene de Dios para el que busca a Dios. Dice la palabra que es sabio el que busca al Señor, ¿verdad? Y se deleita en gran manera en Él. Y dice acá, entonces nos ha sido justificación, santificación y redención. Amén. Entonces, hermanos, amén. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como lo dice claramente, ¿verdad? Romanos 8:1. Pero sí hay disciplina y castigo como parte de ser hijos de Dios, ¿verdad? Lo vimos en Hebreos 12, que habla, ¿verdad? Que el Señor disciplina a sus hijos y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiere decir que si nos hacemos rebeldes, hermanos, como hijos de Dios, hay castigo. Va a ser doloroso porque es algo aquí terrenal, pero no comparado, hermanos, con el infierno. Aunque mucha gente, hermanos, le teme más a las cosas que le pasan en esta vida y no al infierno, porque muchos creen que no hay infierno. Muchos creen que cuando se mueran ya estuvo. Pero si aquí en este mundo les viniera algo muy difícil, se arrepienten, porque aquí sienten que palpan el dolor, que palpan el mal que les viene, ¿verdad? Mucha gente ha pasado por cosas muy terribles, muy tristes, y creo que al verlo la gente siente, sabe que el dolor aquí en el mundo es muy real. Pero muchos creo que piensan que el dolor en el infierno es menos o no existe. Pero si pudiéramos entender, hermanos, la realidad del infierno, del castigo eterno, porque la palabra dice que estarán allá día y noche por la eternidad, uno tendría que considerar que cualquier cosa que nos pasa en esta vida de dolor es poco comparado con lo que vamos a sufrir en el infierno. ¿Sí? Entonces el hecho que Dios castigue acá, que pase cosas terribles hasta un creyente, no alcanza lo que significa el infierno. Por eso dice la palabra, para que no seamos condenados, ¿verdad? Hablamos la semana pasada sobre lo que Pablo hablaba de aquel hombre que había caído en pecado en la iglesia de Corinto. Dice la palabra que fue entregado a Satanás para la destrucción de su carne, que significa tanto físicamente como su carne espiritualmente, porque tenemos, hermano, nuestra carne espiritual es el pecado, ¿verdad? Es la concupiscencia, es el deseo de pecar. A eso se le llama también carne, se le identifica como la carne. Acabar con la carne significa acabar con el pecado, acabar también con este cuerpo que peca. Entonces, hermanos, pasamos a ser hijos. El Señor nos defiende. Hacemos algo malo, nos llama la atención. Hacemos algo peor, nos hacemos rebelde, nos castiga, con el fin de que por medio del castigo, del dolor humano en esta tierra, el hombre pueda arrepentirse y volverse al Señor y terminar en el cielo, terminar con el Señor sin irse al infierno. Entonces, por eso el Señor enseña su palabra, que a los que son sus hijos no tienen condenación. Por eso Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo Jesús. Ya que son hijos, Dios los va a tratar, los va a cuidar hasta llegar al final de su carrera. Pero eso no significa que aunque pequemos y hagamos lo malo, Dios nos va a cuidar y nos va a llevar y no nos va a pasar nada. No significa que entonces, como muchos piensan, entonces podemos pecar, podemos andar mal, no importa, no nos vamos a perder. Vamos a hablar un punto más sobre ese tema después. Pero en este momento, en lo que quiero decir es que lo que está enseñándonos el Señor es que si el cristiano peca en este mundo y peca como rebelde, repite lo mismo, el Señor tiene que llamar, el Señor tiene que tocar duramente. Si somos hijos,
lo que confunde mucho a la iglesia y a muchas personas es que piensan que todos los que van a una iglesia y dicen que creyeron y se bautizan, todos creemos que realmente son hijos de Dios. Hermano, pero hay gente que puede decir que creyó, puede bautizarse y aún así no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento verdadero. El Señor no lo ha justificado porque no ha visto Dios realmente sinceridad en él. Así que eso nos confunde un poco de pensar las cosas, ¿verdad? De decir, bueno, ¿y por qué hay personas que se portan muy mal y nada les pasa? Pues simplemente que Dios llama a sus hijos, y a los incrédulos les viene su mal en su momento también, ¿verdad? No significa que solamente los cristianos sufrimos. Usted sabe que mueren cristianos y mueren mundanos. Se accidentan cristianos, se accidentan mundanos. Les da un paro cardíaco también a los cristianos y uno que no es cristiano. Pero aquí en este mundo, hermanos, para el cristiano es un llamado de Dios, ¿verdad? En cuanto al sufrir en su carne. Al incrédulo, ¿qué pasa con el incrédulo? El incrédulo también tal vez le pase un accidente, algo así muy atroz, muy duro. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? Aparte de lo que le está pasando, cuando se muere, se va al infierno. Esa es la diferencia. En cambio, el Hijo de Dios es castigado y le pasa lo mismo que le sucede a todo ser humano, hasta puede morir, con la diferencia de que cuando este cristiano muere por la obra de Dios en su vida y por el arrepentimiento que el cristiano ya sabe, entonces, ¿verdad?, no va al mismo lugar que el incrédulo. Así que cuando dije en el otro video, ¿verdad?, de que los cristianos son los que son castigados por Dios, no significa que a los incrédulos no les pasa nada. Pero a los incrédulos les pasa lo que les pasa como consecuencia de su incredulidad y de su maldad y vivir lejos de Dios. El problema es que aunque les pase lo que les pase, muy feo, que veas que murió muy mal, porque cuando alguien choca a alguien, por ejemplo, y lo mata, todos piensan que el pobre muerto, ¿verdad?, aquel que está ya tirado, no tiene la culpa, es santo, es bueno, seguro que se fue en el cielo. ¿Por qué? Porque lo chocó un borracho, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que ese borracho que lo chocó al rato se arrepienta, busque a Dios y se convierta y se muera, y el borracho se vaya al cielo y el que chocaron allá injustamente se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque todo eso nos confunde. ¿Por qué? Porque no, la justificación es una cosa que Dios es el que lo hace en la persona cuando Él mira la sinceridad. Así que, hermanos, no nos confundamos, ¿verdad?, en cuanto a eso. Los incrédulos también padecen muchas cosas muy dolorosas, mueren con grandes enfermedades y a veces ni así se arrepienten. Pero el creyente tiene una ventaja, que si es hijo de Dios, Dios procurará su arrepentimiento. Y si es hijo de Dios, casi podemos asegurar, ¿verdad?, por medio de la palabra, que se arrepentirá. Este hombre de la cual habla, ¿verdad?, Corintio, hermano, al final en el capítulo en el capítulo de la segunda carta de Corintios, aparece nuevamente y el apóstol Pablo hablando del tema. Y dice, ¿verdad?, que consuelen a esta persona. Significa que esta persona se arrepintió y regresó a la iglesia, y los hermanos lo atendieron y lo perdonaron de su pecado. Bueno, ¿verdad?, esa es la parte final de esa historia. Pero queremos decir, ¿verdad?, que mientras estamos en Cristo, hermanos, hay seguridad de que Dios nos va a llamar. Que va a doler, sí, pero nos va a llamar. Así que ahora no hay condenación, pero sí hay disciplina, castigo, como parte de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces decimos acá, ¿verdad?, ¿por qué hay castigo? ¿Por qué hay castigo? Ya que somos salvos, que Dios nos ha justificado de nuestros pecados, y se dice, ¿verdad?, que Él nos ha perdonado aún de nuestros pecados que hemos de cometer más adelante. Y pensamos, ¿será que es cierto? Claro que sí, porque Dios no muere a cada rato por un pecado. Él cuando murió por todos los pecados, y aún los pecados que vamos a cometer en el futuro, Dios ya las tiene arreglado. Ahora,
eso no significa que tú no busques su perdón. Después que nosotros nos convertimos a Cristo, la palabra nos enseña a buscar el perdón de Dios cuando pecamos. Entonces, ¿por qué hay castigo? Y vamos explicando un poquito esto. La justificación, hermano, nos conecta con la santificación, ¿sí? La justificación nos conecta con la santificación. Y por esa razón, ¿verdad? Dice acá, en la nueva vida que ya tienes cuando ya te convertiste y el Señor te ha justificado, en la nueva vida Dios, hermano, nos ha dado el título de justos y santos. Para Dios, todos los que han creído, hermano, aunque usted lo vea un poco tercos, rebeldes y hacen algunas cosas mal, pecan, caen en el pecado, bueno, quiero decir que la palabra de Dios dice que Él nos tiene como justos y como santos. Un creyente puede decir con toda seguridad: yo soy justo y soy santo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha justificado. Al morir en la cruz, Él, hermanos, amén, se presentó justo ante su Padre, y su justicia Él nos los da. Se le llama, nos imputó su justicia. Quiere decir que la justicia que tenemos no es nuestra, es de Él. Él agarró su justicia y nos puso, nos vistió de justicia para que nosotros seamos llamados justos y santos. Entonces, en la nueva vida, hermanos, en la nueva vida Dios nos ha dado el título de justos y santos. Y Dios quiere que defendamos ese título. Dios quiere que vivamos conforme a ese título. Siempre a veces ilustro un poco esto como cuando alguien tiene una vocación. Por ejemplo, los doctores tienen una vocación de ser doctores, pero cuando ellos se reciben tienen un título, pero luego tienen que defender su vocación. Se va a ver si son buenos doctores cuando la ejecuten, no cuando digan yo tengo mi título, ¿no? El título dice que es un doctor que estudió en tal universidad, y eso le da crédito para decir, wow, ese debe ser un buen doctor. Ahora, en la práctica, ¿realmente es un doctor bueno? ¿Defiende su título? O a pesar de que dice su título que estudió en la mejor universidad, no hace, ¿verdad?, caso a eso. Es decir, los doctores firman inclusive, ¿verdad?, dicen un documento que dicen que ellos deben de estar prestos, atentos a cualquiera persona que se esté muriendo. Están comprometidos a hacer todo lo posible por un enfermo. Y se supone que los doctores no pueden ser doctores si niegan conocer a Dios, es decir, creer en Dios. Todos los doctores deben de ser creyentes de Dios. Es algo que es un requisito según. Ok, entonces, hermanos, en esta nueva vida Dios nos ha dado el título de justos y santos. Ese es el título. Por eso cuando tú te conviertes a Cristo, tú ahora eres justo, tú ahora eres santo. Pero eso no significa que nosotros, aunque vivamos como queramos vivir, ¿verdad?, no va a pasar nada. No, sino que esto significa otra cosa. Dice, debe ser nuestra nueva manera de vivir y andar. Es la meta a seguir hasta la glorificación. Hasta la glorificación, ¿sí? Dice la palabra que Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, y por último dice en Romanos que Él nos ha glorificado. Así que eso ocurre cuando nos glorificará el Señor, cuando lleguemos en su gloria. Entraremos allá con un cuerpo glorificado. La palabra dice que este cuerpo de muerte, que se pudre, que se muere, ya no será más este cuerpo, sino que seremos transformados. Dice, ¿verdad?, Corintios 15, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tomaremos un cuerpo, hermanos, glorificado. Pero esa parte llegará después. Eso es lo último que ocurre, la glorificación. Pero lo primero que pasa es que seamos justificados
y luego somos santificados. Debe ser entonces nuestra vida, hermanos, nuestra manera de vivir debe de ver con la justicia. Nuestra nueva vida tiene que ver con obedecer a la santidad. Entonces por eso hay castigo. Por eso, aunque ya somos justos y santos, somos castigados. ¿Por qué? Porque, hermano, muchos no obedecen ni a la justicia ni a la santidad. Esto se mira así. Hice un pequeño bosqueo acá para que podamos entender, ¿verdad? Esto. Como salvos tenemos el título de justos y santos como entrada. La palabra de Dios usa esos términos. Él dice que Cristo es la puerta. El que entra en él saldrá y ¿qué hallará? Pastos. ¿Qué es los pastos para ¿Qué son los pastos para una oveja? Es alimento. Cuando tú entras por la puerta que es Cristo, sales y lo que tú vas a encontrar es comida. ¿Qué comida? La palabra de Dios, que es el que te va a enseñar a vivir con justicia. Así que cuando ocurre la salvación y la justificación, hermanos, es una entrada. Es como cuando entras a una empresa a trabajar y el primer día entonces firmas un contrato, haces todo, ya eres parte, ¿verdad?, de la empresa. Esto es algo que ocurre con Dios. El Señor, amén, nos justifica, nos hace su hijo, entramos por la puerta estrecha. ¿Para qué? Para empezar un camino, una vida, hermanos, amén, de justicia, ¿verdad? Entonces tenemos un título acá, dice: como salvos tenemos el título de justos y santos como entrada. Así nos declara el Señor. Caminamos hacia la justicia. La persona que, hermano, practica la justicia es la persona que se va santificando. A veces no entendemos mucho eso porque o no se entiende mucho eso porque mucha gente quiere vivir la santificación y a veces creemos ¿qué es ser santificado? Bueno, cuando no lo entendemos muy claro, decimos hay que orar mucho, hay que leer mucho, hay que ir a la iglesia cada rato, hay que vestirnos con ropa larga, hay que peinarnos bien, hay que pelarnos bien, hay que todo eso parece un sinónimo de santidad. Y no digo que no, ese es una manera de verlo. Pero en realidad, hermanos, amén, la santidad se obtiene por la justicia que vivimos. ¿Qué es ser justo? La justicia, ya que hemos sido justificados, tú tienes que vivir conforme a la justicia. ¿Y qué es la justicia? Ser justo con las personas. Primero, muchas veces como esposos, por ejemplo, en el matrimonio no somos justos. Cuando tú no obedeces a lo que la palabra dice de ser justos, por ejemplo, ¿verdad? Si el Señor nos manda a, como ahora que ya somos creyentes, que como padres debemos de criar a nuestros hijos en disciplina, hermanos, y como padres nunca disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué estamos cometiendo? Una injusticia. Porque esos niños, esos jóvenes o quien sea, se van a ir al infierno porque nosotros como padres que tenemos la responsabilidad de darles ejemplo, de llevarlos a la iglesia, de enseñarles la palabra, no lo hicimos. ¿Qué cometimos? Injusticia. Entonces, hermanos, aunque uno esté orando, cantando, leyendo y haciendo todo, si uno no cuida esa parte de su vida, hermanos, estamos cometiendo una injusticia. Y la santidad, que es la finalidad, no puede ser santo uno. ¿Entienden eso? Si como esposa no obedeces, ¿verdad?, a la justicia, que es ser justo, hacer lo que Dios manda. Todo lo que Dios manda es justo. Es justo que la mujer se sujete a su marido. Es justo que el esposo trabaje para sustentar a la familia. Es justo, ¿verdad?, ayudar, amén, al necesitado. Eso es lo justo.
Pero si cantamos, oramos, leemos y nos vestimos como santos, pero no ayudamos al necesitado, ¿qué estamos cometiendo? Injusticia. Entonces, hermano, no alcanzamos la santidad. La santidad tiene que ver con la obediencia a las cosas que dice Dios que hay que hacer. Y no solamente a aparentar ser santos, que eso es lo que hicieron los fariseos cuando dice la palabra que se vestían con túnicas blancas y se paraban en las esquinas a orar, para que la gente vean que oran y para que la gente vean que están bien vestidos. Pero dice la palabra, eran como sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bien, pero por dentro eran malignos, eran terribles, eran malos, hacían daño a su prójimo. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que el camino de la justicia es lo que conecta a la santidad. Entonces nos convertimos, nos justifica el Señor, pero esa palabra dice que ahora tienes que vivir como justo, porque ahora tu título es justo, ¿verdad? El doctor tiene su título de doctor. ¿Y cómo tiene que vivir? Como doctor. Su trabajo es dedicarse a la salud. Solamente para que entendamos. Entonces el cristiano, hermano, se dedica a buscar a Dios, se dedica a obedecer a la justicia. Y hay mucha injusticia muchas veces en nuestra vida porque no conocíamos a Dios. Y para eso llega Dios a nuestra vida, para que la justicia empiece a funcionar. Pero si ya entramos a Cristo y todavía no entendemos esto, hermanos, y somos injustos en las cosas, entonces no estamos entendiendo, y la santidad no es real. Entonces la santidad tiene que ser por un corazón que cambia, que ahora tienes que tener más amor a tu esposa, tienes que tener más amor a tu esposo, y ese amor es el que te hace saber que Dios dice que como esposa te sujetas y aprendes a escuchar y aprendes a ser guiado, porque Él es la cabeza, porque el Señor lo dijo, Cristo lo dijo. Entonces cuando tú no haces eso, no estás siendo justo, y como no eres justo, no alcanzas la santidad. Aunque te vistas como santa o como santo, no estás siendo santo. Ok, entonces la palabra dice acá, ¿verdad? Aquí esto nos hace entender lo que es. Hay que caminar, dice acá, pero debemos practicar la justicia como la santidad en cada área de la vida. Entonces cuando se convierte uno, hermanos, amén, uno empieza a caminar en una vida nueva, una vida cambiada, una vida donde uno va a tratar de hacer lo más justo que pueda, ya que el título de santo nos hace santos totalmente. ¿Por qué vamos a entrar al cielo? ¿Porque somos tan perfectos? No, porque Cristo nos hizo santos por completo. Vamos a poder pisar el cielo. Pero en esta vida, en la vida real, no somos perfectos. En la vida real cometemos pecados, nos enojamos, y todo lo que ya dije muchas veces no lo hacemos perfectamente. Cada día tenemos que cambiar, hacerlo mejor, mañana un poco mejor, pasado un poco mejor, y puede ser que venga Cristo o que tú te mueras y no lo termines de perfeccionar, ¿verdad? Pero aún con todo, si tú mueres así, te irás al cielo. ¿Por qué? Porque en que vas a entrar al cielo, entrarás porque Dios te justificó, te vistió de su justicia. Pero mientras vivas en este mundo, el Señor te dice que tienes que vivir en santidad y en justicia. Y por eso el castigo viene, hermano. Por eso Dios tiene que castigar. Cuando la gente no vive en justicia, sino al contrario, vive haciendo injusticias, vive robando, vive mintiendo, vive desordenadamente en su casa, desordenadamente en su trabajo, ¿verdad? Le roba a su patrón, y pura injusticia. Entonces, hermano, ¿qué pasa ya? No estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir un castigo. ¿Por qué? Porque no estamos logrando lo que para lo cual Dios nos llamó. Nos llamó para ser santos, nos llamó para ser
más justos. Así que verdad, es el tema. Por eso entonces hay castigo. Y por eso a veces confunde la gente cuando nosotros hablamos de obedecer a Dios, hermano. Cuando hablamos de cuidar los detalles de la vida, de ir a visitar, de venir a la iglesia, de cooperar en todo, de estar leyendo más, de estar orando más. Hay mucha gente que nos han confundido a nosotros como legalistas. ¿Qué dice la gente? Esa iglesia creen que se van a salvar por sus obras, creen que por las obras se salva uno, y no es por las obras, es por gracia, dicen. Pero hermano, aquí no está hablando de salvación por obras. Aquí está diciendo el Señor que como Él ya nos justificó, debemos vivir justos, debemos de buscar la santidad. Entonces no nos estamos ganando el cielo, que nunca nos los vamos a ganar. Pero si Dios ya te vistió de santo y de justo, vive como tal, haz honor a tu título. Amén. Honra a Dios por lo que te dio. No te vistió de ropas blancas para que te vayas a revolcar al lodo, como hablamos, ¿verdad? De la puerca lavada. No, nos vistió el Señor como santos para que practiquemos la justicia. Entonces no estamos hablando de obras. No estamos diciendo es que tienes que leer mucho para que te vayas al cielo, para que te salves. No, tienes que leer para que conozcas cómo vivir mejor. Porque por encima de todo, hermano, la justicia, más que hacerle bien a Dios, te haces bien a ti. Cuando tú trabajas honestamente, correctamente en una empresa, en un lugar, con un patrón, quien sea, hermano, llega a ver en méritos allá, te va bien, te dan mejores lugares, porque se dan cuenta de tu honestidad. Y todo eso, hermano, viene para uno mismo. Si tú vives correctamente, ¿verdad? Con tu esposa, con tu esposo, hay felicidad, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad. Si enseñamos a nuestros hijos el camino de Dios, nos van a dar paz para no enfermarnos, hermanos, por tantas cosas que hoy hacen los muchachos. Y por eso Dios quiere que caminemos en justicia, que caminemos en santidad, porque nos hará mucho bien. De lo contrario, vamos a arrastrar mucho daño y muchos males, ¿verdad? Entonces hay muchos cristianos, hermanos, que pueden vivir constantemente en un problema todo el tiempo, pero son cristianos, son creyentes, se van a ir al cielo, sí, pero lamentablemente viven, hermanos, muy lamentablemente. O sea, viven muy mala situación. Entonces dice aquí la palabra, hijitos, dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, ¿verdad? Cuando dice aquí Juan, es justo, está diciendo, tú tienes el título de justo. El que hace la justicia es justo. El que es creyente, hermano, va a vivir, va a buscar hacer justicia. El que se convirtió de verdad a Cristo va a cuidar su vida de justicia. No va a querer robarle nada a nadie. Al contrario, va a querer darle a las personas. En vez de quitarles, va a querer darles. Es algo que uno ya cambia de idea. Ya no vives para tratar de quitarle a la gente un poco más, sino si puedes dar un poco más. Cada vez que haces algo, da lo mejor, haz lo mejor. Porque ya no eres interesado. Ahora te interesa agradar a Dios y te interesa no fallarle a Dios. Entonces, hermanos, esa es la vida que cambia. Cambia el ser humano, hermanos, en su forma de vivir, en su forma de pensar, que empieza a vivir en la justicia. No es justo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted ve que se le cayó 200 pesos a una persona que está yendo caminando delante de usted y vio que a quien se le cayó, hermano, el cristiano verdadero que le gusta vivir en la justicia, hermano, no es capaz de agarrar ese dinero y guardarlo y hacer como que no lo vio. Aunque no lo vio la persona, te sientes comprometido con lo justo. Viste a quien se le cayó
devuélvele ese dinero. Pero ¿qué hace eso? Es el Espíritu de Dios. Es que de verdad te convertiste, hermano. Pero si no existe eso, ¿qué hacemos? Aunque hayamos visto a quién se le cayó el celular, a quién se le cayó el dinero, dice, no vio, ni sabe a quién lo tiene, y lo metemos y nos vamos. Pero el cristiano, hermanos, a veces le puede pasar eso, ¿okay? A veces es tentado uno a hacerlo, ¿verdad? Como cristiano, puede ser que te tiende a agarrarlo y querer irte, pero el Espíritu Santo va a estar remordiendo tu conciencia y va a decir, no puedo, mejor se lo voy a devolver. Y vas y lo alcanzas y le dices, oye Señor, te cayó tu celular, aquí lo tienes. No soportas irte con ello. Quisiste hacerlo, pero no lo aguantas. ¿Por qué? Porque eres cristiano. ¿Por qué? Porque te convertiste, porque el Señor te justificó, y compórtate como tal. ¿Por qué está el mundo como lo vemos hoy, hermano? Porque hay mucha injusticia. Por eso hay guerras, por eso hay narcotráfico, por eso hay muertes. ¿Qué provoca todo eso? La injusticia. Una de las cosas que dicen, ¿verdad?, muchos de los hombres que han sido narcotraficantes, hemos oído un poquito la historia de esas personas y dicen que crecieron muy pobres, gente que no tenía nada, eran muchachos que jugaban en su casa, jugaban en la calle y crecieron sin nada. Y casi siempre la historia es que, pero quería tener, soñaba tener algo. Y llegó alguien y me ofreció y me dijo, ¿sabes qué? Puedes tener dinero, puedes ganarte tanto, ayúdame a esto. Y ahí, hermano, está la injusticia. El que te habla para hacer eso es una injusticia que está cometiendo. Va a meter en problemas a ese muchacho, y cuando aprende ese muchacho a hacer ello, eso es cierto, ahora va a tener dinero. Porque él mira cómo los políticos, él mira cómo la gente, hermano, obtiene dinero, y dice, ¿por qué los ricos nos pisotean? Y hay muchos que se han enojado diciendo, yo también voy a ser rico, aunque a la mala. Y el día que yo sea rico así, voy a pisotear a muchos. ¿Y cuánta gente muere por eso? ¿De dónde viene eso? De la injusticia. ¿Por qué hay desigualdad en el mundo? Porque hay mucha injusticia. Porque el rico acapara todo, todo quiere, y no mira a los demás. ¿Qué es eso? Injusticia. Y por eso está el mundo como está, y por eso estamos como estamos. Pero el Señor, amado hermano, Él, cuando viene a nuestra vida, Él quiere que busquemos la justicia. Entonces ese es nuestro deber. Por eso hay castigo. El castigo es porque Él te salvó, te quitó, te sacó de la maldad, de la injusticia, te lavó, te quitó todo lo malo, todo lo injusto, te lo perdonó. ¿Sí? Y es como perdonar, ¿verdad?, a un ladrón, y después que lo perdones te vuelve a robar. Y está mal. Y es lo que hace el hombre, ¿verdad? Después que el Señor lo lavó de su pecado, lo limpió, pagó sus deudas, su robo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir robando? No. Ahora vamos a buscar a ser justos. Entonces la justicia se tiene que vivir. La justicia se tiene que vivir. Entonces, hermano, no podemos decir que somos santos si no hay justicia. No, una persona que pretende ser santa o santo por su manera de vestir o porque algunas cosas cumple, pero es injusto en su casa, con sus hijos, con su esposa, en su trabajo, hermano, esa persona no se ha convertido, o está siendo rebelde y va a tener que pagar el precio. Vamos un poquito más. Primera de Pedro, hermanos, 1, 14, 15. Dice acá el texto, y es muy importante observar, porque cuando estamos hablando de esto, los textos como que toman vida, como que entonces el texto ahora sí entendemos por qué lo dice. Dice este verso 14 de Primera de Pedro 1, 14 al 15, dice, como hijos obedientes. Ya dijimos que cuando te conviertes a Cristo, te justifica el Señor, ahora eres hijo. Y ahora eres hijo obediente. Amén. Entonces acá la palabra de Pedro es muy clara, porque
Ese es el sentido. ¿Y qué quiere decir Pedro en este texto? Dice, como hijos obedientes, dice, no se conformen. Quiere decir esta palabra, no os conforméis, no se igualen a los deseos que antes teníais. No hagan lo mismo que antes tenían. Antes tenían deseos de robar, deseos de hacer lo malo. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos de Dios, éramos ignorantes. Creíamos que cuando vemos que a alguien le agarramos, ¿verdad? Un dinero, decimos, somos abusados, ¿no? Nos fue bien, qué suerte tenemos, ¿no? Así lo dice la persona, tuve suerte. Aunque sabe que casi se lo robó a la persona, porque vio que se le cayó, vio de quién es. Pero como no vio la otra persona que se le cayó, dice, ni modo, es mío, tuve suerte. Porque son ignorantes. Entonces dice aquí la palabra, ¿verdad? No se conformen, no sigan haciendo lo mismo que antes hacían, estando en sus ignorancias. Porque eran ignorantes, no conocían a Dios y la palabra. Pero ahora, como hijos obedientes, y si no son hijos obedientes, va a haber castigo, va a haber disciplina. Y termina diciendo acá, sino como aquel que os llamó, dice, es santo. Dios es santo, hermano. Y Él nos llamó, Él quiere que seamos santos. Y como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjense aquí como si usted entiende esta palabra, se da cuenta que está diciendo Dios que debemos de ser como Él. Pero ¿cómo es Dios en cuanto a su santidad? Él es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Quiere decir que Él es puro, amén, totalmente santo. Entonces el pensamiento de Dios es que tú llegues a ser tan santo como Dios. No está diciendo que tú te conviertas en Dios, está diciendo que debes ser santo como Él. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿cómo? Solamente porque Dios nos dijo que ahora somos santos. No, porque ahora vas a vivir. Porque ahora que Dios te está diciendo que ya Él te lavó y te hizo santo con su justicia, ahora tienes que vivir. Entonces dice esta palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Y en toda vuestra manera de vivir significa en tu casa, en la calle, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, en la iglesia. En todo el tiempo que existas y donde estés, debes vivir como santo. ¿Qué quiere decir? Tienes que vivir justamente. Entonces la justicia, hermano, es lo que hace a una persona santa. Por eso, como Dios es santo, echará al infierno al impío. El padre que es justo castiga a su hijo, hermano. Vea eso cómo va. El padre que es justo, hermano, castiga a su hijo, ¿sí? Y Dios que es justo no puede meter a la iglesia santa al cielo y también, bueno, algunos o todos los impíos. No puede. Va en contra de su naturaleza. Por eso su palabra se llama ley. Y su ley, hermano, es eterna. De tal modo que cuando acabe esta humanidad, hermano, Dios tiene que echar a algunos al infierno y meter a otros al cielo. ¿Por qué Dios hará eso? Porque es justo. Y por eso la palabra dice, cuando Él nos acepta, nos azota, ¿sí? Y van a sufrir muchos en el infierno, hermano. Pero nosotros aquí como creyentes también vamos a pasar por cosas difíciles por nuestra rebeldía. Dios, no que a los impíos, no, ahora que eres mi hijo, fíjate eso, ahora que eres mi hijo, pues tú
compórtate como quieras, pero si el mundo está fallando, los castigo y los voy a mandar al infierno. Eso sería injusto. Pero ¿sabe qué hace Dios? A sus hijos los castiga delante de los impíos. Delante de los impíos nos castiga Dios. Y muchas veces nos da vergüenza. Amén. ¿No hemos sentido alguna vez una vergüenza porque Dios nos está castigando y los impíos lo están viendo? ¿Verdad? A veces uno siente pena cuando uno se está muriendo, hermano, y el impío está parado allá observándote y casi te está diciendo: no, que tu Dios te puede ayudar, no, que ustedes que creen en Dios no les pasa nada. Y casi se burla el impío porque ve cómo tú te acabas y parece que a él no le pasa nada. Pero Dios, hermano, no tolerará nada de eso, que se burle el impío ahora. Pero si no se convierte, lo que le espera a él es peor. A ti te puede ver arrastrarte en una enfermedad, en un problema, y decir: ¿ya vieron? ¿De qué sirve ser creyente? ¿De qué sirve servir a Dios si mira cómo se acaban los pobres? Pero no saben lo que les espera. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios castiga a sus hijos y al final echará al infierno, hermanos, a los impíos. Por eso Dios desde ahora a la iglesia lo tiene que pasar por el fuego. Por eso hoy la iglesia, hermanos, tiene que ser pasado por fuego. ¿Por qué? Porque la iglesia no está hecha para ser lanzado al lago de fuego. La iglesia está hecha para ir a la gloria. De modo que si desobedece aquí lo que Dios le manda, también va a recibir castigo, hermano. Y eso es algo que se nos debe de quedar muy claro, de que Dios exige, hermano, amén, vivir vidas justas. Y cada día tenemos que cuidarnos. Y si hay algo que no sabemos, es bueno preguntar, ¿verdad? Y así aprendimos nosotros, preguntando. Cuando empezamos a caminar en el Señor, hay muchas cosas que hacíamos mal. Y yo le decía a veces al pastor, como ahora también muchos nos preguntan: hermano, yo hago esto así, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? O sea, ¿es correcto? ¿Es justo lo que estoy haciendo? ¿O estoy cometiendo, estoy pecando? Entonces el pastor muchas veces, ¿verdad?, te explica y te dice: mira, está mal lo que estás haciendo. Aunque a veces para mí me parecía que no está mal. Yo decía: no creo que esté mal esto. Y no te ha pasado a ti, no nos ha pasado que a veces pensamos: creo que no está mal esto, ¿no? Cuando decimos eso, realmente tenemos una duda. No nos está claro qué es lo que está mal. Pero si algo está mal, hermanos, es porque tiene algo injusto. ¿Entienden eso? Si algo está mal, es porque hay algo injusto. Y en eso es cuando Dios te tiene que explicar por qué está mal lo que estás haciendo. Porque dentro de tu práctica hay algo que está siendo injusto. Y eso, amado hermano, hace que una persona que es santa esté pecando contra Dios. O hace notar que una persona que piensa que se ha convertido, en realidad no se ha convertido, ¿sí? Y por eso el Señor dijo en su palabra, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo veremos a alguien que realmente se ha convertido? Debe tener frutos. Y para mí, hermano, uno de los frutos inconfundibles de un creyente no es que no peque, es que se arrepienta. Cuando alguien viene y nos dice: hermano, hice esto y está mal, sé que está mal, pero me siento mal, quiero que ore por mí, porque siento que he caído, he hecho lo malo. Y parece irónico, pero uno parece que se debe sentir gozoso, porque yo me siento feliz de que, a pesar de que cayó esta persona, pero lo que me gusta de esta persona es que está arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque eso es un fruto de Dios en la vida del hombre, hermano. Por eso el Señor, lo que Él pide es que nos arrepintamos de verdad y que corrijamos el pecado. Ya no peques más. Como le dijo a aquella mujer adúltera, ¿verdad? Ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo: pues ni yo te condeno, vete y sigue viviendo así. Le dijo: vete y no peques más. O sea, procura no volver a ese pecado, no caer en lo mismo, apártate de eso.
Tal vez caigas en otro pecado, pero no en el mismo. Ya sabes que eso está mal. Amén. Y el creyente, hermanos, tiene que vivir su vida cristiana así. Pero si a un creyente le decimos, hermano, esto está mal, y al rato lo ves otra vez en lo mismo, ¿qué está haciendo ese cristiano? Se está burlando de Dios, porque ya le explicamos que está mal y todavía vuelve otra vez a hacer lo mismo. Y le volvemos a decir, hermano, está mal lo que estás haciendo. Está bien. Y al rato otra vez es lo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está burlando de Dios. Ok, puede ser que sea hijo de Dios, pero si es hijo de Dios, lo van a llamar duramente y tal vez se arrepientan. Y entonces, hermanos, así está esto. Por eso hay castigo. Somos justificados, no hay condenación en Cristo Jesús. No nos va a echar al infierno. Pero todo cristiano verdadero va a tener que llevar su cruz, va a tener que llevar castigo si no camina en la justicia, si no camina hacia la santidad. Amén. Así que, amados hermanos, es importante que entendamos que esto de la vida cristiana, hermano, es serio, muy serio. Es muy importante qué haces, cómo piensas, cómo te conduces tú en ti mismo. Si las apariencias de querer hacer las cosas bien no bastan con Dios, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Nadie puede engañar a Dios. Dios conoce el corazón. Y entonces tenemos que buscar que haya un verdadero arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento, entonces ahora hemos entrado, ¿verdad?, por esa puerta. Y tenemos, hermanos, amén, que salir, ¿verdad? Entonces la justicia, la justificación, hermano, es creer en Cristo, es arrepentimiento, ¿verdad? Ahí está la imagen. Y la justicia y la santidad son la meta diaria del creyente. Si hoy no mentí, mañana procuraré no volver a mentir, no mentir. Y pasado y así, y si miento, pido perdón, y al otro día procuraré no mentir. Entonces así vamos yendo. Si fallamos, nos perdona el Señor, pero nuestra meta es no fallar y vivir, hermanos, justamente y vivir santamente. Si no es nuestro objetivo, con toda seguridad tú puedes decir tú mismo, ¿verdad?, no me he convertido. Pero si tu objetivo es agradar a Dios, pero fallas a Dios y te duele y tienes que buscar su perdón, bueno, eso le pasa a todo creyente verdadero. Se arrepiente, tropieza con una piedra y trata de no tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Tal vez haya otras piedras con que tropezar, pero cada día vamos a cambiar.